Hola, buenas, soy Martín de Coaching para Camaleones y en este vídeo me gustaría hablar sobre cómo reconocer que convives con una persona narcisista en casa, en el trabajo o en algún otro tipo de ambiente. Tratar con un narcisista suele ser muy complicado porque estas personas pueden llegar a ser muy egocéntricas, egoístas y muy manipuladoras. Los narcisistas son personas que se creen mejores que nadie y suelen infravalorar a los demás y que al ser desafiadas suelen actuar de manera agresiva debido a que sienten que su integridad está siendo amenazada. Según estudios, al menos un 6% de la población es narcisista. Los narcisistas suelen asociarse a distintos problemas como trastornos de conducta, depresiones o ansiedad. El narcisista suele hacer amigos fácilmente, puesto que suele mostrarse abierto a los demás. Al principio suele ser encantador y muy seductor, pero tiene serias dificultades para mantener estas relaciones porque es difícil que realmente le importen los demás. Algunas características de las personalidades narcisistas son que suelen criticar constantemente a los demás, piensan que el mundo gira en torno a ellos, se sienten el ombligo del mundo, son despreocupados con los sentimientos de los demás porque están demasiado centrados en sí mismos, son encantadores al principio, son seductores al principio, son muy abiertos, saben ganarse a los demás y tienen una personalidad tan seductora y confiada que nos engatusa de alguna manera, la cual nos atrae hasta que descubrimos que en realidad se trata de personas manipuladoras y egoístas. Son intransigentes y piensan que tienen la verdad absoluta, que lo saben todo. Al ver a los demás como inferiores siempre piensan que tienen la razón. Necesitan ser siempre los mejores en todo. Son poco humildes y tienen metas muy elevadas y muchas veces irracionales. No aceptan las críticas y suelen ser muy agresivos cuando las reciben. Nadie es suficientemente bueno para ellos. Y sobre todo carecen de empatía y suelen ver a las personas como objetos. Objetos a los cuales utilizar, a los cuales manipular y a los cuales humillar. Ahora, ¿cómo tratamos con un narcisista? Debemos mantenernos siempre fieles a lo que pensamos y a lo que sentimos. E intentar observar sus comportamientos y sus conductas desde una actitud objetiva y desapegada. No te fijes en las palabras, sino en su comportamiento. Cuando no te dejas seducir por sus palabras y halagos, te darás cuenta de que su comportamiento en realidad es voluble y manipulador. Intenta en las conversaciones ser siempre lo más específico posible y lo más objetivo posible. No dejes de tener en mente que estás tratando con una persona que tiene una patología. De esta manera, si te critica, el efecto que tendrá en ti no será tan fuerte. Y al ser posible, si puedes, o sea, el mejor remedio es aléjate de este tipo de personas porque son muy tóxicas. Los narcisistas suelen tener un sentido exagerado del yo, se sienten muy importantes, suelen ser muy vanidosos y se creen superiores. Piensan que los demás deben rendirle pleitesía y se molestarán si no lo hacen. Afortunadamente los narcisistas que son natos suelen reconocerse fácilmente, pero también existen los narcisistas que se suelen llamar narcisistas encubiertos, que a primera vista parecen humildes, inocentes y caritativos. Bajo esa máscara sensible se esconde el desprecio y una sensación de superioridad que es mucho más difícil de detectar. De manera que tratar con este tipo de narcisistas suele ser más difícil, suele ser más complicado, porque de repente pasarás sin darte cuenta a convertirte en su víctima. Suelen decirnos lo bien que hacemos algo para después señalar lo mal que hacemos otra cosa. O si hemos cumplido una meta, nos dirán que lo hemos hecho bien, pero que lo podríamos haber hecho mejor o que podríamos haber conseguido más.
Debemos mantener nuestras emociones bajo control ante este tipo de situaciones. Cuando una persona narcisista nos critique, intentemos no reaccionar, porque cuanto más nos involucremos emocionalmente, más quedaremos a su merced para que comprenda cuál es nuestro punto débil y no dude en volver a utilizarlo para el futuro. Si la persona narcisista lanza indirectas o intenta desvirtuar la realidad, pidámosle que sea preciso. Digámosle que no estamos entendiendo lo que nos está queriendo decir, de manera que desarmemos su estrategia de sometimiento y de humillación, aunque sea indirecta. Cuando reprochemos algo, nos daremos cuenta que la persona narcisista no acepta los reproches, así como no acepta las críticas, y lo primero que dirá será: no voy a discutir contigo, o no vale la pena seguir hablando de esto. Se dará vuelta y se irá. Lo cierto es que no importa lo que haga, porque el narcisista nunca estará satisfecho y no está dispuesto a asumir su responsabilidad. Es fundamental, como decía antes, mantenernos fieles a lo que pensamos y a lo que sentimos, que observemos los patrones de comportamiento desde una actitud objetiva y desapegada. No te fijes en las palabras, sino en su comportamiento. Cuando no te dejes seducir por las palabras y halagos, te darás cuenta que en realidad sus comportamientos son volubles y que son personas manipuladoras. Si necesitas aclarar algún asunto, no caigas en las discusiones emocionales. Apégate a los hechos y no pienses que las personas narcisistas... No dejes que las personas narcisistas se vayan por las ramas. Devuélvelos a la discusión o hacia el tema principal del cual estabais hablando, porque el narcisista intentará evitar esa conversación. No permitas que te arrastre a su visión limitada. Disfruta de lo que has logrado, si has logrado algo, y recalca el esfuerzo y habilidades necesarias que has tenido que utilizar para llegar a conseguir eso que has conseguido. Y aprende a hacer oídos sordos cuando alguien desee minimizar tus logros o hacerte sentir culpable por algo que aún no has alcanzado o que no has hecho de manera perfecta. También puedes desenmascarar a un narcisista y decirle que su crítica te parece excesiva y que no sientes ninguna necesidad de impresionar a los demás, que tus logros son tuyos, que las cosas que has conseguido te satisfacen y que no necesitas impresionar a nadie. Si le dices que lamentas mucho su opinión, pero no la compartes y te sientes satisfecho con lo que has logrado, la persona narcisista comprenderá que no puede manipularte emocionalmente. Cuando la persona narcisista se dé cuenta de que tienes el autoestima fuerte, dejará de lanzarte dardos envenenados, porque al final lo único que desea es establecer una relación de dominación emocional contigo. Y cuando se percate de que no lo consigue, quizá hasta reflexione sobre su forma de ser y poco a poco comienza a cambiar. Esto sí es alguien que nos importa. Si no, como decía antes, intenta alejarte de estas personas porque son tóxicas y no nos hacen bien. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.